Vamos a ver ahora capital contable y utilidad por acción, que esa corresponde a la NIF C10, que es bueno, ya vimos que es casi la única que tocamos de la serie C. Bueno, la serie C tocamos también la C9, pero bueno, vamos a ver capital contable y utilidad por acción. Primero, la definición del capital contable en la NIFA 5. La NIFA 5 la define como los activos netos, ¿no? O sea, ya no es una definición como que lo que aportaron más lo que han ganado, no, sino simplemente hay surge inicialmente por aportaciones, pero luego es afectada por transacciones y otros eventos que afectan a la entidad. Viene mucho el tema de las ORIs, ¿no? Y por eso se determina como activos netos, ¿no? Que es quitarle al activo el pasivo. Y dice, desde el punto de vista legal, el capital contable representa para los propietarios de una entidad lucrativa su derecho sobre los activos netos y se ejerce mediante su reembolso o el decreto de dividendos. El reembolso es cuando un socio ya no quiere seguir formando parte de la entidad y decidimos darle su dinero de vuelta, ¿no? Y el decreto de dividendos, recuerden, es la parte de las utilidades que ha ganado el negocio, se las pagamos a ellos como rendimientos. Vamos a ver las normas de evaluación. Primero vamos a ver las del capital contribuido. El capital contable, en base a su origen, se divide en capital contribuido y capital ganado. Dentro del capital ganado, dentro del capital contable en sí, debe basarse en que una partida es de capital si corre los mismos riesgos que los dueños, ¿no? Y bueno, ustedes saben que el capital está subordinado a que primero se cobre el pasivo y luego se cobre el capital, ¿no? Entonces, el capital contribuido está formado por el capital social, aportaciones en especie, aportaciones para futuros aumentos de capital, acciones preferentes, prima en emisión de acciones y otras primas, instrumentos financieros convertibles a capital, gastos de registro y emisión de acciones, adquisición de acciones propias, reembolsos de capital, splits inversos y splits normales. La norma general de evaluación es que el capital contribuido debe reconocerse por el valor razonable de los instrumentos financieros que representa. Vámonos primero con el capital social. El capital social, son instrumentos financieros que integran ese rubro y pueden ser acciones, partes sociales. Las acciones ya todo el mundo las conocemos, ¿no? Son títulos de crédito que dan la propiedad de una empresa a quien la posee. Las partes sociales en el acta constitutiva no se emiten acciones, sino dice que la persona fulano de tal será dueño del 20% de la empresa y la otra persona perengano de tal será el 80% dueño de la empresa. No hay un título de crédito, solamente son partes sociales. Los títulos equivalentes vamos a ver más adelante que pueden ser deuda convertible a capital, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, estos instrumentos pueden ser de varias clases, ordinarios, preferentes, con voto limitado, con o sin expresión de valor nominal, con dividendos mínimos acumulativos, al portador, nominativos, etcétera. Hay mil características o clases de capital social, ¿no? Y a veces, ya les comenté en clase, hay combos y hay 10,000 cosas, ¿no? Vamos a ver una por una. Bueno, empezando por el capital social se evalúa por el importe recibido, por las acciones suscritas y pagadas, acuérdense, es bien importante que son las pagadas. Bueno, entonces eso nos hace más lógica que el importe recibido sea lo que evalúa el capital social. No todas las acciones tienen expresado un valor nominal, pero todas tienen un valor nominal intrínseco. Cuando ese valor nominal no existe, el valor nominal intrínseco se obtiene dividiendo el capital social que entregaron en efectivo entre el número de acciones suscritas y pagadas y ya de esa manera determinamos el valor nominal, ¿no? Cuando estamos ante sus acciones suscritas no pagadas, es cuando los propietarios van al notario y dicen vamos a suscribir 1,000,000 de acciones, en ese momento no tienen para pagar todas las acciones, pero ya están suscritas,
y les digo que todo esto tiene gastos notariales casi siempre. Entonces, esas acciones suscritas no se revelan en el capital contable de la empresa, no forman parte del capital social y bueno, tampoco debe reconocerse un acreedor por esas acciones que no han estado pagadas todavía, ¿no? Bueno, luego de ahí, la prima en colocación de acciones es cuando nosotros colocamos acciones por arriba del valor nominal, este excedente se denomina prima en colocación de acciones. Esta prima, que es un dinero excedente, si una acción tiene un valor nominal de 10 y salió al mercado y se cotizó en 12, esos dos adicionales es la prima. Y esa prima no les da un derecho preferencial a esos socios sobre el capital adicional, ninguno de los socios. Esos dos se reparten a todos los socios por igual, ¿ok? Luego, el hecho de mover acciones, emitir acciones, etcétera, te lleva a gastos de registro y emisión, que ya hemos en el tema de obligaciones vimos ampliamente los gastos de registro y emisión. Bueno, estos deben reconocerse netos de ISR y PTU como una disminución del capital emitido. En caso de que ese capital se haya emitido con una prima, los gastos primero se descuentan de la prima hasta agotarla. Si quedara de nuestro ejemplo de los 2 pesos adicionales, si el gasto de registro y emisión fueran 3 pesos, primero agoto la prima, que eran los 2 pesos, y entonces me va a quedar un capital social de 9 pesos, ¿no? Que eran 12 pesos menos 3 pesos, que fueron los gastos de registro y emisión. Digo, es un ejemplo muy, muy, muy grande en proporción, pero bueno, era nada más para ponerles un ejemplo básico, ¿no? Luego, hay operaciones que cuando estamos en algunos momentos del mercado, que pensamos que nuestra acción está muy barata allá afuera en el mercado, vienen unas operaciones que se llaman recompra de acciones o adquisiciones de acciones propias. Esas adquisiciones de acciones propias se denominan acciones en tesorería, es un saldo deudor dentro de todos estos saldos acreedores y obviamente disminuyen el capital contable, ¿ok? Se reconocen por separado en un rubro de acciones en tesorería y a su costo de adquisición afecta, o puede ser que muchas empresas lo que dicen es, como es parte de la planeación financiera del año, dicen, bueno, vamos a hacer una reserva para adquirir acciones propias, ¿no? Entonces ya de ahí van contra la reserva de acciones o generan una cuenta, no se afecta el capital social en sí, sino se afecta la cuenta de acciones en tesorería y es una cuenta deudora, por lo que en el balance general aparecerá como negativa. Y esa cuenta existe hasta que esas acciones sean recolocadas o se desenlisten, si son, bueno, obviamente son públicas, o se cancelen, ¿no? Si son privadas. Ese tema de la adquisición de acciones es sumamente interesante, ¿no? Entonces dice, la adquisición y posterior recolocación por una entidad de sus propias acciones representan transferencias entre la entidad y sus propietarios y no tienen ningún efecto en el estado resultado integral, por lo que cualquier importe pagado o recibido debe reconocerse directamente en el capital contable en los rubros mencionados, como es adquisición de acciones propias. Estos movimientos de ganancia o pérdida no se van a una cuenta de capital contable, digo de estado de resultados, únicamente sobre capital contable. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos ahora a acciones ordinarias. Las acciones ordinarias o comunes es un instrumento financiero de capital que está subordinado a todas las otras clases de acciones en cuanto a su derecho a recibir dividendos. Son los últimos que cobran o se reembolsan. Esas acciones ordinarias participan en las utilidades solo después de que han participado todos los otros tipos de instrumentos de capital. Es posible que una entidad tenga más de una clase de acciones ordinarias, ya hablamos de las series en clase. Las acciones de la misma clase tienen los mismos derechos a recibir dividendos o a ser reembolsados, ¿no? Reembolsados, recuérdense, es que le devuelvas algo. Hay algunas empresas que hacen aportaciones en especie. Esas aportaciones en especie deberán reconocerse con base al valor razonable de los activos aportados o de los pasivos asumidos por un accionista. ¿Eso qué quiere decir? Que yo como accionista puedo llegar a
participar en el capital de una empresa poniendo un terreno, una nave industrial, una maquinaria, y eso lo que tendrán que hacer es hacer un avalúo, ¿no? Para tener el valor razonable de sus activos, recordando que los valores razonables son el valor que puede tener un activo o la liquidación de un pasivo en un mercado organizado en el que existen ofertas y demandas por el mismo, ¿no? Entonces se manda a hacer un avalúo para ver cuánto vale la maquinaria, el terreno o el edificio que está aportando contra el capital social, ¿no? Algunas otras puede ser que si yo llego a una empresa sumamente emproblemada y hago frente a los pasivos de las mismas, yo liquido las deudas en nombre de la sociedad, en ese momento ese monto que liquidé del pasivo puede ser tipificado como capital social. Luego ya vimos este concepto en clase, que son las aportaciones para futuros aumentos de capital, y esas aportaciones son aportaciones en dinero que hacen los depósitos que hacen los socios a la empresa a cuenta de unas acciones. Y acuérdense que los requisitos deben de ser que tienen que decir exactamente por cuántas acciones se van a intercambiar y no pueden tener un rendimiento mientras se capitaliza, ¿no? Y en caso de que nosotros les paguemos un rendimiento, pues entonces ya no es una aportación para futuros aumentos de capital y se debe de tipificar como un pasivo. Luego nos vamos a las acciones preferentes. Sobre las acciones preferentes se han dicho muchísimas cosas, pero las acciones preferentes existen pocas, ¿no? Estas acciones preferentes limitan el derecho a voto de sus tenedores, pero a cambio son los primeros que cobran dividendos y en algunos casos pueden tener, si la empresa tiene pérdidas, ellos van como acumulando una especie de ¿cómo se llama?, de dividendos acumulativos y cuando existan utilidades ya se cobran, ¿no? Si es así, pues sí todavía califican como capital, pero si ellos reciben un rendimiento fijo, sobre todo, que no está ligado al riesgo de la operación de la entidad, entonces no son acciones preferentes y otra vez se tiene que clasificar como un pasivo. Y bueno, ellos son los primeros, los que tienen mejores derechos sobre a reembolsarse antes que los instrumentos de capital ordinario, ¿no? Por eso son preferentes. Cambian el derecho a voto por el derecho de ir adelante tanto en el cobro de dividendos como en el reembolso. Luego vamos a hablar del reembolso de capital y amortización de acciones. Así como los socios aportan, un socio puede pensar en que le reembolsen el capital y hay 10,000 conceptos por los que puede suceder. Puede suceder que ya no tienen la misma visión del negocio los socios y uno quiere retirarse, puede ser por muerte también, entonces los deudos del ex accionista finado pueden llegar a reclamar sus acciones y si ellos no están interesados en seguir en el negocio, podrían pedir el reembolso de esas acciones. La amortización de las acciones contra el reembolso del capital es que muchas veces la amortización de las acciones tiene que ver más con el pago a través de utilidades. Y dice, el reembolso de capital consiste en entregar a los tenedores de las acciones un monto determinado para redimir las acciones. ¿Eso qué quiere decir? Sacarlas de circulación. Y obviamente eso disminuye el capital contribuido. Si el monto excede al valor contable de las acciones, dicho exceso tiene que disminuirse en utilidades acumuladas. Si yo tengo una acción que vale 10 pesos, me quiero retirar, pero le exijo a la compañía que me pague 11 pesos, 10 pesos se van a ir contra el capital social y 1 peso se va a ir contra utilidades acumuladas, reduciendo efectivamente el saldo de las utilidades acumuladas. Y bueno, en el caso que los estatutos sociales prevean la amortización de acciones contra utilidades, dicha amortización debe considerarse como una reducción en el capital ganado, nuevamente sobre utilidades acumuladas, ¿no? Luego nos movemos a los splits. Los splits es una división, realmente. Los splits son aumentos y los splits inversos son disminuciones en el número de acciones en circulación de una entidad que no representan un cambio en la participación proporcional de los propietarios en el capital contable ni en el valor de su inversión, realmente no afectan
para nada el valor del capital contable, únicamente el movimiento a nivel de cuentas de orden, que es donde controlamos las series accionarias. Y bueno, las entidades efectúan estos splits principalmente cuando, por ejemplo, tenemos una acción que se sube muchísimo de precio porque ya tenemos años cotizando y hemos tenido rendimientos sostenidos al alza, pues ya nuestra acción vale 500 pesos y el lote de 1000 acciones pues ya son 500,000 pesos. ¿Qué hacemos? Lo partimos a la mitad y en vez de tener una de 500 voy a tener dos de 250 y ya el lote de 1000 acciones ya no me va a costar 500,000 pesos, sino me va a costar 250,000 pesos y eso ayuda a que se vuelva más bursátil mi acción. Luego nos movemos con los conceptos de capital ganado. En el capital ganado vamos a ver reservas de capital, dividendos, absorción de pérdidas y escisiones. Las reservas de capital. Acuérdense que hablamos un poquito de las reservas de capital ya en clase y quedamos que es la separación que existe de una porción de las utilidades acumuladas para un fin específico, distinto del pago de dividendos, decía la norma, ¿no? No puedo decir, ay, no, esto lo voy a usar para pagar dividendos. No, primero son las acciones de las reservas de tipo legal, por ejemplo, o alguna decisión de los propietarios como para recompra de acciones y casi todas están dirigidas a proteger la estabilidad de la entidad y simplemente es reducir el saldo de las utilidades acumuladas y mover hacia una reserva de capital. Realmente es una transferencia entre capital contable, no se afecta la estructura financiera de la entidad, simplemente son reordenamientos, reclasificaciones entre el capital contable. Los dividendos. Los dividendos, acuérdense que son los rendimientos que les pagamos a los socios por su inversión en el capital contable de la empresa. Cualquier dividendo en efectivo a los tenedores de un instrumento financiero debe reconocerse como un pasivo en el momento que se decreta y afectando obviamente las utilidades acumuladas. No hay ningún otro lugar en la empresa que se pueda sacar dividendos que no sea. Si hay utilidades acumuladas y si hay efectivo. Esas dos cosas deben existir para poder pagar dividendos, ¿ok? Si hay utilidades acumuladas y no hay efectivo, no se puede pagar dividendos. Si hay efectivo y no hay utilidades acumuladas, no se puede pagar efectivo. Entonces, en el momento que hay esas dos cosas, primero se reconoce un pasivo y se retienen los impuestos, etcétera, etcétera, y ya en la fecha de liquidación, se establece en el decreto la fecha de liquidación del dividendo y en ese momento se cancela el pasivo con la afectación a efectivo y sus equivalentes. Como todos los negocios no solo ganan, sino también pierden, hay una manera de detener la caída en el capital contable de una empresa, porque ustedes saben que el capital contable de una empresa tiene las utilidades retenidas como una porción interesante, ¿no? Relevante en sus cifras, sobre todo si la empresa tiene ya varios años de existir. Si el capital contable se vuelve negativo, caemos en unos conceptos de quiebra técnica, entonces a los propietarios no les conviene que estén muy mal parados en el mercado, sobre todo cuando son públicas. Antes que eso suceden muchas cosas más, pero en las pequeñas empresas pues tampoco se ve bien si vas a pedir dinero a un banco, por ejemplo, o a tratar de venderle a un socio o a tratar de llamar a un socio que tengas tantas pérdidas acumuladas. Y existe la opción de que absorban los dueños esas pérdidas pagando las pérdidas en efectivo o en bienes. Y eso simplemente, así como cuando al inicio nosotros entregábamos dinero a la sociedad contra capital social, ahora sería entregar dinero o bienes, ¿no? También pueden ser bienes, contra resultados acumulados que serían pasarlos de negativos a positivos, ¿no? Es lo que se refiere con considerarse como una reducción de pérdidas acumuladas. Las escisiones, yo creo que ustedes han oído hablar muchísimo sobre las escisiones. Las escisiones es cuando una parte de la sociedad se separa de la otra y se aporta a la escindida, que es la que se va, un bloque de activos, pasivos y capital contable y se crea una nueva
sociedad, ¿no? Y bueno, dice aquí, una excepción ocurre cuando una sociedad denominada escindente aporta en bloque y sin extinguirse parte de sus activos pasivos, capital contable a otra u otras entidades de nueva creación denominadas escindidas, o decide extinguirse y divide la totalidad de su activo, pasivo y capital en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras entidades de nueva creación, y cada uno de los propietarios de la entidad escindente recibe inicialmente una porción del capital de las escindidas igual a la que tenía el escindente. O sea, el escindente puede o no prevalecer. En esta imagen puede ser que salga una parte y las 3/4 partes permanezcan juntas, o puede ser que ya esas 4 se puedan dividir en una sola, se puedan dividir y queden 4 en vez de que queden 2. Luego nos vamos hasta ahí las normas de evaluación, las normas de presentación. Dice que, bueno, debe mostrarse en el estado de situación financiera. Obviamente su lugar es en el capital contable, ¿no? También aparece en el estado de cambios en el capital contable, es su estado financiero. Y, bueno, evidentemente en notas a los estados financieros, incluyendo siempre en primer lugar los que forman parte del capital contribuido, seguido de los que integran el capital ganado por importancia. Ahora, para revelación, pues bueno, por cada tipo de acciones, la empresa tiene que dar una descripción de los títulos representativos, qué son acciones preferentes, apartes sociales, acciones ordinarias, tiene que decir qué son. Tiene que describir los títulos, el número de acciones, qué características tiene, derechos, preferencias, restricciones sobre la distribución de dividendos, redención del capital social, etcétera, etcétera, cuántas son las acciones autorizadas, emitidas, pagadas, el número de acciones emitidas pero no pagadas, identificar las acciones fijas y variables del capital, de hablar sobre su valor nominal o que no expresan valor nominal, el importe de los dividendos acumulados por pagar sobre acciones preferentes, el importe a que debe redimirse cada acción preferente, el importe correspondiente a su redención, estamos hablando de las preferentes todavía, el importe de dividendos decretados después del cierre y antes de que autorice la emisión de los estados financieros. Ya quedamos que todos los estados financieros tienen que estar autorizados antes del 30 de abril, entonces en ese pedacito del 31 de diciembre al 30 de abril, pues tenemos que ver si no hubo dividendos decretados que no han sido pagados, restricciones al capital, efectos en el capital de reestructuraciones de la entidad, impuestos a que están sujetas las distribuciones de utilidades y los reembolsos de capital a los propietarios. Es aquí cuando ustedes juegan con las CUFINES y las CUCAS y todo lo que les enseñan en impuestos. La descripción de la naturaleza y propósito de cada reserva de capital, si tenemos reserva legal, si tenemos reserva para recompra de acciones, si tenemos reserva para lo que nosotros pensemos, tenemos que decir cuál es la naturaleza y el propósito de cada reserva. Luego, cuáles son las medidas que tienen los socios para restituir el capital en caso que tuvieran pérdidas, si hay aportaciones para futuros aumentos de capital con todas sus características, etcétera, etcétera. Cuando una entidad aparte cotiza en bolsa, o sea, si es pública o del sector financiero, además tienen que sumar el movimiento de acciones en circulación al inicio y al final del periodo, el número de acciones emitidas por la entidad en posesión de ella, que son las acciones en tesorería o de sus subsidiarias, asociadas, negocios conjuntos, las opciones para emisión de acciones, el importe de los gastos de emisión, colocación y registros de acciones. Tienen que poner mucho más, mucho más. Dentro de todo eso también, sí, ya tienen que hablar sobre las políticas de administración del capital, en el que incluye la descripción de lo que administra como capital, cuando una entidad está sujeta a requerimientos externos de capital, la naturaleza de los requerimientos, cómo se incorpora su administración de capital. Hay empresas que tienen un mínimo de capital para operar, entonces, pues sí, es una lista enorme, enorme, enorme de requisitos, cómo cumple la entidad con sus objetivos de administración de capital, cuáles son los cambios en el capital y en el periodo, si durante el periodo ha cumplido con todos los requerimientos externos a los que está sujeta, y que si no ha cumplido con los requerimientos regulatorios de capital, cuáles son las consecuencias de esos incumplimientos. En fin, es para proteger la integridad de los derechos de
las personas que confiaron en ellos para darle su dinero. Y bueno, sí, las notas de revelación cuando es una empresa pública son muchísimas. Cuando es una empresa privada se parece mucho a obligaciones, es dar las características de la emisión y algunos datos sobre dividendos.